Gracias a vosotros, en particular, Lucía, por la convocatoria y en general a Ediciones Logos por este espacio, que no es menor. La verdad que siempre digo que la educación es un lugar privilegiado porque, aunque los colegios en muchos casos son competencia, lo vocacional y la misión compartida hace que estos foros sean posibles que seguramente en otros sectores serían completamente imposibles. Así que está genial que haya quien los catalice, que haya quien ponga al frente el espacio para el encuentro, ¿no? En el encuentro suceden muchas cosas y bueno, pues hoy tenemos este espacio para compartir, ¿no? Casi, Lucía, has enunciado, ¿no?, todos los titulares de lo que está en boca de todo el mundo en educación, ¿no? El espacio de hoy es breve y quizá nos dé para enunciar algunas cosas. Yo, además, siempre digo que soy un privilegiado, ¿no? Yo comencé en el sector educativo hace ya 11 años y, bueno, en Educamos hace 11 años, en el sector educativo más. Pero la verdad es que digo que soy un privilegiado porque los verdaderos expertos están en las aulas, ¿no? Son quienes se enfrentan en el día a día a la tarea docente, a los retos normativos de cada país, a los retos tecnológicos por los que nos lleva el devenir, ¿no?, de la evolución técnica. Y yo tengo una ventaja, nutro mucho, ¿no? Visito muchísimas escuelas, he pisado más de 700 colegios en el tiempo que llevo en Educamos, ¿no? Físicamente, además. O sea, pisados, de verdad, y estoy en contacto con otros tantos más, con lo cual, pues bueno, la verdad que la ventaja es la visión global, ¿no? La posibilidad de tener esa visión de todas las individualidades, porque no hay dos colegios iguales, no hay dos realidades iguales. La ventaja es que hay patrones muy comunes y cosas que se repiten y es lo que hoy quizá podamos aflorar, ¿no? Y de alguna manera poner de manifiesto. Así que, bueno, dicho esto, gracias a vosotros de verdad, Lucía, por el espacio que provocáis y a todos los que asistís. Y, bueno, pues bueno, ahí está el espacio que habéis abierto para preguntas para que después podamos conversar, ¿no? Una de las cuestiones que planteabais, ¿no?, de las lecciones como claves, ¿no? Claves para implementar procesos de transformación. Transformación es la palabra del siglo. Es la palabra que más se repite constantemente en todos los sectores, ¿no? Y en educación, pues no es menos, y además se acompaña de transformación digital y educativa. Son tres palabrotas importantes, ¿no? Porque, claro, un colegio no puede tener transformación sin lo digital, o sí. Podemos evolucionar sin transformarnos. ¿Qué significa exactamente transformarnos? Hay que romper con cosas anteriores. Podemos evolucionar sin transformar. Es un gran titular como para quedarnos hoy solo en las palabras clave, ¿no? Y yo os diría que, pensando en esto de la transformación digital y en educación, hay para mí 7 elementos que hoy quiero enumerar y que son como para mí las cuestiones clave a reflexionar, ¿vale? Diría que son 7 puntos que quizá os dé, Lucía, para 7 webinars diferentes, porque cada uno de ellos tiene mucha relevancia. Pero hoy sí me gustaría enunciar cada uno de ellos y que los conversemos. Quizá no todos interpelen de la misma manera a cada una de las escuelas, pero es probable que muchos de ellos, no sé si los 7, pero muchos de ellos se den en cada uno de las instituciones educativas, de los colegios y escuelas que nos escuchan, ¿no? Entonces, bueno, quería empezar por un elemento que para mí es sumamente común y es ¿para qué la transformación digital educativa, ¿no? ¿Por qué hay que hacer un proceso de transformación digital educativa? Yo creo que en todos los casos, ya sea por factores exógenos, ya sea por factores propios o internos de cada escuela, hay 3 grandes grupos o 3 grandes bloques de necesidades que se repiten como patrón en todas las escuelas, ¿no? Y da igual, esto no importa dónde estés, no importa qué contexto socioeconómico, normativo, geográfico tengas, que estos 3 patrones se repiten siempre, ¿no? El primero es que toda escuela tiene una necesidad de reforzarse en su identidad. Y esto es complejo, porque cada escuela tiene un origen, tiene una misión, una visión, en unos casos tiene una historia, ¿no? Y tiene un fundador que aplica un carisma,
En otros casos, pues es una familia que ha hecho una apuesta y desarrolla un proyecto. En otros casos está amparado bajo el paraguas público y eso también tiene una misión y una visión. Y la realidad es que la identidad, la misión y visión de cada escuela está, pero no siempre está presente en el proceso de transformación. Y esto es un elemento absolutamente clave, ¿no? Cuando decidimos transformarnos, en algunos casos planteamos cambios significativos que incluso pueden llegar a no mantener la identidad, ¿no? Entonces, como reto, como grupo de necesidad, cada escuela, antes de empezar el proceso de transformación, debería plantearse cuál es su misión, cuál es esa visión, qué carisma lo soporta, cuál es su identidad y cómo va a afectar la transformación digital y educativa a este elemento, ¿no? Para mí la lógica de todo proceso de transformación es mantenerse firme en tu identidad, en lo que te distingue, en lo que te hace diferente, en tu modelo de persona que desarrollas, en tus valores, ¿no? Pero generalmente, cuando se presentan planes de transformación educativa, es un elemento que no se considera, ¿no? Y esto me parece sumamente grave. Digamos que no podemos hacer un proceso de transformación sin reafirmarnos en nuestra identidad o al menos sin evaluar si nuestra identidad se ve afectada por un proceso de transformación, ¿no? Sería como el primer grupo de necesidades. Hay un segundo grupo que creo que comparten también todas las escuelas, cada una en su medida, que es la necesidad de fortalecerse en la calidad educativa, ¿no? Entiendo que toda escuela, cuando lleva a cabo procesos, y su proceso fundamental es el de educar, ¿no? Es hacer las cosas mejor, mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de los procesos de gestión, de los procesos de comunicación, da igual, de todos los procesos. Queremos hacer las cosas mejor, manteniendo nuestra identidad, pero hacerlas mejor. Y esto va a ser un elemento muy importante a evaluar en nuestro plan, ¿no? Como clave de transformación. Y diría que hay un tercero, y no por ser el tercero es menor. De hecho, diría exactamente que ninguno de los tres puede faltar, y si falta uno de los tres, veremos que se tambalea toda la coherencia de nuestro proyecto educativo, que es la sostenibilidad, o creo que, como decís allá, es la sustentabilidad, ¿no? Está muy bien que nos reforcemos en nuestra identidad, podemos ser buenísimos haciendo nuestro proyecto educativo, ¿no? Con una calidad excelente, pero si no somos sostenibles, si no somos capaces de en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, mantener nuestros recursos y salir adelante, pues de poco sirve lo primero y lo segundo, ¿no? En realidad, ninguna de las tres puede faltar. No tiene mucho sentido un proyecto educativo sin identidad. Sí, seríamos una empresa, ¿no? que ofrece formación, pero no sé si podríamos llamarnos educadores, ¿no? Sin identidad, sin un modelo de persona. Estaría muy bien tener identidad y ser sustentables, ¿no? Pero sin calidad estaríamos haciendo una mala educación y, desde luego, si tenemos identidad y calidad, pero no nos podemos mantener, pues es un proyecto abocado al fracaso, ¿no? Así que diría que para empezar cualquier plan siempre tiene que haber tres elementos, ¿no? Llamámosles grupos, retos, como queráis, que no pueden faltar: identidad, calidad educativa y sostenibilidad. Y deben evaluarse en todo momento. Para mí esto es como el primer punto antes de comenzar, ¿no? Y a partir de aquí vendrá todo lo demás y seguramente muchas respuestas a preguntas que tengamos en otras claves vendrán dadas por nuestra identidad, por la necesidad de ser mejores y por la necesidad de mantenerlos a largo plazo, ¿no? Son como tres elementos que siempre van a ser patrón y que vais a compartir en todas las escuelas, ya os digo, con independencia del origen, el carisma, el modelo, las etapas educativas, el estilo de formación, siempre va a haber estas tres claves que enunciar. Claro, si hablamos de procesos de transformación digital, el segundo elemento indiscutiblemente es el técnico, ¿no? Tampoco están ordenados en prioridad. Cuando hablamos de tecnología, tenemos que hacer una buena evaluación de qué tecnología es la adecuada. Y esta palabra, adecuada, dice mucho más de lo que... y voy a hacer mucho énfasis en adecuada, porque más no significa adecuada y menos tampoco significa adecuada. Adecuada es lo que realmente necesitas, lo que se adecúa a tu necesidad. Yo, de verdad, en estos años estoy cansado de ver proyectos de tecnología o de transformación digital y tecnológica de escuelas sobredimensionados.
Dimensionarte adecuadamente significa que vas a aplicar la tecnología que tu colegio necesita exactamente y no más. En muchos casos la tecnología parece que viene casi como un fin y nada más lejos de la realidad. Aunque lo haya puesto en segundo lugar, de verdad, la tecnología solo procede como... Es el medio para conseguir otras cosas de las que vamos a hablar después. Por tanto, es indispensable que adecuemos la tecnología. Por poneros ejemplos no prácticos, hemos visto en muchos casos, y esto seguro que os suena, instituciones educativas, colegios, que han apostado por introducir dispositivo 1-1, ¿no? One-to-one, a todos los alumnos del colegio o en etapas educativas completas o en secciones completas y a veces sin reflexionar qué iban a hacer con ellos. Llegó primero el dispositivo y después llegó la reflexión de ¿y qué hacemos con él? ¿Y cómo es la dinámica de aula? ¿Y qué contenido tiene ese dispositivo? ¿Para qué se utiliza? ¿Por qué elegimos este dispositivo? ¿Con qué finalidad? Y entonces nos encontramos con dispositivos que son de consumo de contenido en cursos, ¿no? O en niveles que debían estar produciendo contenido, ¿no? Niveles medios y superiores. Y nos encontramos dispositivos de producción de contenido en niveles inferiores donde en realidad lo que deberían es consumir contenido. Porque en esos proyectos lo importante fue la tecnología, la técnica, el aplicar tecnología, con independencia de cuál era el plan, ¿no? Y esto es un error súper común que no podemos obviar y que deberíamos siempre reflexionar. ¿Qué tecnología tenemos que aplicar? Claro, hablar de tecnología es hablar de muchas cosas, es hablar de infraestructuras, ¿no? Y de capacitar la infraestructura del centro educativo, es hablar de dispositivos. Y yo siempre pienso que a día de hoy el modelo que realmente está sirviendo a la mayoría de las escuelas para adecuarse realmente son los modelos software as a service, que son modelos de licenciamiento que permiten realmente comprar lo que necesitas, ¿no? Comprar en modo licencia, en modo uso y realmente casi todas las tecnológicas tienden a ofrecer en este modelo de licenciamiento sus nuevos productos, ¿no? Incluso si pensamos en los Google o los Microsoft, ¿no? Los grandes gigantes tecnológicos son los modelos tendentes, ¿no? Antes comprábamos nuestro disco, ¿no? Y con nuestro programa instalado y comprábamos un full, ¿no? De programa para X tiempo, hoy no. Hoy nos suscribimos a casi todo. Si os dais cuenta, y podéis salir un segundín del sector educativo solo para que hagáis reflexión, casi todo empieza a ser modelos de suscripción. En el contenido, en el entretenimiento, pero también en banca, en seguros. O sea, todo tiende a un modelo en el que yo me suscribo a lo que me da servicio porque esto permite modelos escalables. Y la escalabilidad es absolutamente clave en los procesos de transformación digital, ¿no? Entonces, bueno, pues una recomendación interesante puede ser siempre que antes de adquirir tecnología, primero dimensionemos la tecnología, lo que realmente necesitamos y busquemos modelos que nos permiten no caer en la trampa de la obsolescencia digital, ¿no? Que es algo muy común. Hay cantidad de colegios con data center enormes, ¿no? En las entradas, detrás de las recepciones, en las secretarías. No, es que montamos un servidor aquí para todos nuestros datos, ¿no? Esto es una cosa súper común de hace 10, 15 años. Hoy eso no vale para nada, ¿no? Pues la propia evolución del almacenamiento de datos no tiene sentido que tú almacenes datos en tu colegio cuando los data centers son consolidados a grandes niveles y hay nubes, ¿no? Con securización y propuestas de precio mucho más interesantes que las de inversiones de ese calibre. También hemos visto cantidad de proyectos abocados a fracaso con desarrollos propios, ¿no? No, es que yo me desarrollo mi programa. Y no te das cuenta que tú desarrollas tu programa por $60.000 el primer año, pero al año siguiente le tienes que meter otros 100.000 y al final siempre vives obsoleto y con la necesidad de invertir constantemente en desarrollo, ¿no? Pues este tipo de cosas son súper comunes y, bueno, pues yo creo que también es una cosa que no se analiza convenientemente en los procesos de transformación. Visto la identidad, la calidad y la sostenibilidad y vista la tecnología, para mí, y esto sí que es puro del sector educativo y además os va a resultar muy familiar, creo que hay una tercera clave que es la capacitación y el acompañamiento. Otro de los grandes fracasos es constituir planes de transformación que abandera una persona del colegio, ¿no? No, es que poned cada uno el nombre que tengáis en vuestro colegio, es muy bueno y entonces él se encarga del proyecto de transformación. Es que él lleva la tecnología en el colegio, ¿no? Y dejamos en proyectos personales, ¿no? Personalizados, pero desde el ámbito de, oye, se lo hemos encargado a una sola persona y dejamos en una persona toda la responsabilidad de la transformación digital de nuestro colegio. Yo entiendo que hay perfiles mucho más capacitados, con skills, ¿no? Que les permiten abanderar el proyecto,
pero no podemos dejar que los proyectos se personalicen. Es crítico que el proyecto sea un proyecto de centro, que sea un proyecto liderado por el equipo directivo, ¿no? El equipo directivo no puede desentenderse de un proyecto de transformación. Un proyecto directivo no puede dejar en manos de una sola persona, porque es muy buena técnicamente el proyecto de transformación digital de nuestro colegio. ¿Por qué? Porque entonces era un proyecto eminentemente técnico, pero no educativo. El equipo directivo tiene una función y es la función de liderazgo. Y el proyecto de transformación tiene que estar abanderada por el liderazgo del equipo directivo, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, creo que acompañar significa que todos los empleados, por supuesto, el cuerpo de profesores, ¿no? Todos los docentes, pero también los personales de administración y servicios o cualquier empleado del centro tiene que tener constancia de hacia dónde lleva ese proyecto de transformación y cómo le impacta, ¿no? Y para poder enfrentarse a ese impacto es imprescindible que haya un adecuado acompañamiento. Entonces, la formación es crítica. Tiene que haber un plan de formación paralelo a todo el desarrollo del plan técnico. Y si no vamos consolidando cada fase formativa, y voy a entrar casi ya en el cuarto punto, lo que vamos a entrar es en una situación que es muy común también. Si os dais cuenta, voy hablando mucho de los errores, ¿no? De los errores que vemos en los centros educativos. Cuando no cubrimos ese acompañamiento o esa capacitación y formación de forma adecuada, entramos en el gap de los profesionales de la escuela. Y esto es súper habitual, muy, muy habitual. Entonces, os pongo un ejemplo como muy, muy básico, pero que lo vais a entender muy bien, que es que de repente hemos aplicado, no sé, un sistema de aprendizaje, un entorno virtual de aprendizaje, un proceso de comunicación, elegid cada uno lo que queráis, y tenemos, ¿no?, una división en el profesorado en el que algunos profesores o unos profesores hacen un uso de vanguardia, ¿no? Y promueven el proyecto digital que hemos puesto en marcha y utilizan la herramienta y entonces suben contenido y entonces se comunican con las familias. Y tenemos otros que, como no han seguido un plan de acompañamiento adecuado, pues no lo usan, no les interesa, les cuesta, tiene una barrera, ya es muy tarde para ellos, dicen. Y generamos una dicotomía en la percepción de nuestro cliente, en la percepción de nuestras familias y en la percepción del alumnado. Y nos pensamos, además, a veces, que la mala imagen se la queda el profesor que no utiliza la herramienta, cuando la mala imagen se la queda el centro, se la queda el colegio, se la queda la institución educativa, que está presentando a su cliente, a su familia, dos realidades no consolidadas. Y está presentando dos formas de hacer que tienen poco que ver con el modelo que el colegio puede haber establecido, ¿no? Entonces, bueno, eso es un problema y es un problema que yo enumero o nombro como un problema de cuidado, que sería la cuarta clave, ¿no? Tenemos que cuidar el proceso y la palabra cuidar es muy relevante, ¿no? Porque cuidar significa no dejar nadie atrás. Ir muy rápido en los proyectos de transformación digital casi siempre conlleva que adelante solo llegan algunos. Y la mayoría del claustro, ¿no? O de, acá decimos claustro al conjunto de docentes, de profesores, conjunto de profesores del colegio, bueno, pues lo ven como algo muy novedoso para algunos, pero no para mí. Y al final no somos capaces de instalar la innovación tecnológica en el aula. Esto es un grave problema. Un grave problema que además es, como os decía, muy, muy frecuente. Así que sí, acompañamiento para todos, con el cuidado, con el soporte o con el sostén de que todo el mundo llegue a unos mínimos. Yo siempre digo que es preferible establecer unas metas un poquito más cortas, pero garantizar que todo el profesorado hace un uso adecuado, ¿no? Es normal que tengamos gente con mucho más iniciativa, interés, ganas, facilidad por el uso de las herramientas digitales, pero el colegio es el conjunto, ¿no? No es la individualidad de cada uno de ellos. Y esto es como muy, muy crítico. En quinto lugar, diría que la transformación digital afecta a todos los agentes de la escuela. Y todos los agentes son todos. Equipos directivos, responsables de redes de escuelas, por supuesto profesores, hasta aquí hemos hablado ya, pero también familias, también el alumnado. Es decir, no podemos hacer planes que solo contemplen algunos de los agentes. La tecnología generalmente revoluciona el conjunto, ¿no? Hoy es un buen ejemplo. Hoy estamos utilizando tecnología computacional, ¿no?, ya de finales del siglo XX para poder comunicarnos y estar todos en el mismo lugar. Pensad si en una empresa
solo algunos utilizasen esta tecnología. Solo algunos se pudieran comunicar por videoconferencia y otros no. ¿Tendría sentido para vosotros? Pues, sin embargo, esto lo hacemos en la escuela constantemente. Aplicamos mecanismos tecnológicos y herramientas tecnológicas solo para algunos. Entonces, si tú estableces una herramienta comunicativa, es importante que impliques a las familias, que les expliques el objetivo de la herramienta, por qué la implementas, cómo te vas a comunicar a partir de ahora, cuáles son los beneficios que aporta ese colectivo, en este caso la familia, una nueva herramienta comunicativa. O si lo vas a hacer en el ámbito del aprendizaje, que comuniques al alumnado por qué vas a utilizar una herramienta como un entorno virtual, ¿no? ¿Por qué es mejor o más que mejor, por qué tiene algunos beneficios que otros modelos no aportan? Y por qué es bueno para ti como alumno utilizar esto, qué beneficios te va a aportar frente a no utilizarlos. Entonces, la implicación del colectivo tiene que ser total, ¿no? Y yo creo que la tecnología ya está suficientemente extendida como para que todos los agentes se vean implicados, ¿no? Y esto para mí es otro de los elementos críticos. En sexto lugar, y voy a utilizar una referencia, una frase que esta no es mía, es de Lord Kelvin, que dice que lo que no se define no se puede medir. Y voy a hablar de las mediciones, ¿no? Y si no mides, no puedes mejorar. Y si no mejoras, te degradas. Y esto lo enuncio para hablar de los KPIs, que para mí es otra de las cuestiones críticas, ¿no? No puede haber un plan sin métricas de seguimiento del plan. Y esto también es muy habitual. Establecemos planes, montamos la tecnología, hacemos la formación, cuidamos a todo el mundo y luego cuando preguntas en ese colegio ¿y qué tal os fue? Ah, bueno, no sé. No, lo dejamos después de no sé cuántos años. O, bueno, vino otro proyecto y lo sustituyó. Y nadie sabe decirte si hubo mejora, si hubo peora o si se quedaron las cosas como estaban, ¿no? Y el KPI, ese indicador clave de desarrollo, esas métricas, me parecen fundamentales. O sea, no puede haber plan sin indicadores. Y esto sí que es como un mantra que deberíamos tener todos en todos los ámbitos, ¿no? Si vamos a hacer un proceso, si vamos a cambiar algo, midamos antes, durante y después, ¿no? Y estos KPIs en realidad afectan a todo, ¿eh? Afectan a los procesos, por supuesto, de rendimiento académico. Si afectamos, ¿no? Si implantamos un EVA, deberíamos medir si el EVA nos permite enseñar mejor. Si implantamos un RP, deberíamos medir si los procesos de gestión económica y financiera del colegio se eficientan, ahorramos en recursos y gastamos menos tiempo. Si estamos aplicando modelos de comunicación digital, deberíamos medir cuánta recepción teníamos antes de la comunicación, cuánta tenemos ahora, qué engagement tenemos de la gente ante esa herramienta. Da igual en qué ámbito tecnológico hablemos o en qué proceso hablemos, que el KPI tiene que estar, ¿no? Y para mí hay otro KPI que tiene que estar siempre, que es la satisfacción. Si yo implemento cosas, es para que la gente esté mejor, para que la gente esté más contenta con el proceso o con el colegio en general. Y por eso, por ejemplo, el NPS, el indicador, el Net Promoter Score, no puede faltar. Oye, ¿tú recomendarías esto? ¿Tú ahora que lo has vivido, que estás utilizando el proceso, crees que deberíamos aplicarlo en otro colegio, por ejemplo? Entonces, son indicadores que te permiten identificar si el proyecto que tú has puesto en marcha tiene sentido o no lo tiene, ¿no? Este sería como una sexta clave para mí. Y el último, y engancha muy bien con el comienzo de la sesión, para mí son las alianzas. Es difícil caminar solo en este momento. Muy difícil caminar solo, primero, porque la tecnología avanza a un ritmo que es vertiginoso. El mejor ejemplo que ha mencionado Lucía, la IA, ahora si queréis comentamos un poco sobre ella, es que salen miles de aplicaciones mensuales, ¿no? Todos los meses, gracias a que el desarrollo de esas aplicaciones ya lo hace la IA. O sea, que la generación de código ya la hace la IA. Y esto implica que la capacidad de digerir todo lo que ocurre en el sector es imposible para un humano, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Crear comunidad, crear espacios donde las best practices aparezcan, ¿no? Donde nos guiemos los unos a los otros, donde los errores se adelanten para no cometerlos, donde nos reforcemos. Y el modelo de alianzas puede ser muy diferente, ¿no? Puede haber alianzas entre dos colegios que son competencia en la matrícula de alumnos, pero que probablemente tienen unas necesidades y unos riesgos y unos devenires muy parecidos que pueden contrastar. Y el sector educativo nos permite esto. Yo estoy seguro que dos directores que están uno frente a la cuadra, ¿no? Frente a la misma cuadra y compiten claramente por el alumnado,
no tienen ningún problema en encontrarse, conversar y sacar provecho de ese encuentro, ¿no? Y es que además estoy seguro que sería imposible seguramente en otros sectores, pero la educación lo permite porque lo vemos constantemente. Pero además hay foros, espacios, patronales, sindicatos, socios tecnológicos como Logos que crean estos espacios. Y para mí es fundamental, ¿no?, que se aprovechen, ¿no? Y que haya interlocución y contraste. Para mí la riqueza siempre está en los encuentros. Creo que cada vez que tenemos ocasión de reunirnos, ¿no?, con responsables educativos como vosotros, en el espacio surgen cosas que nos nutren a todos y que nos permiten mejorar, ¿no? Entonces, creo que un proyecto, un plan de transformación digital que no pasa por el contraste con terceros, sea de la índole que sean, ¿no?, incluso públicos pueden ser, va a mejorar siempre tu plan, ¿vale? Así que yo me quedaría un poco con este cúmulo de claves, estas 7 claves, así repasando rápidamente, un poco analizar los 3 retos de identidad, calidad y sostenibilidad, medir muy bien la tecnología que vamos a aplicar adecuadamente, quedaros con eso de adecuadamente, que yo creo que es lo que mejor lo resume. Las 2 claves enfocadas en los empleados, que son las de acompañamiento y capacitación, y la de cuidado, me parecen críticas. Implicar a toda la comunidad educativa, no dejarlo solo en una parte, como 5ª clave. Medir, no sé las veces que lo voy a decir, pero medir con KPIs, con los que sean, fundamental, y constituir alianzas que os apoyen y os hagan crecer, ¿no? Y bueno, pues quienes trabajéis en colegios que están en red, quizá lo tenéis un poquito más fácil porque ya tenéis un organismo que os impulsa de alguna manera, una red que os sostiene. Quienes tenéis iniciativas individuales, buscar otro tipo de alianzas, ¿no?, que sean adecuadas para vosotros y que tengan ese formato que a vosotros os aporte, ¿no? Respeten vuestra singularidad, pero que al mismo tiempo os aporten y os refuercen. Así que me quedaría un poco con estas 7 claves, ¿no?, en términos de transformación digital y educativa. Bueno, muchas gracias, Roberto. Bueno, no sé si han dejado alguna pregunta en el chat o quieren simplemente hacer alguna pregunta a Roberto o algo como para que podamos también conversar entre todos. Si queréis conversamos sobre esto, si no, podemos comentar un poco también agenda internacional, ¿no? Cuáles son ahora mismo los elementos que están sobre la mesa, las mayores inquietudes, ¿no?, en diferentes niveles organizacionales. Pero bueno, dejamos un poquito de espacio si queréis a estos primeros tips de claves de transformación, pues si alguien tiene alguna cuestión. Dale. Me quedé un poco mientras comento algo yo, pero por supuesto el que quiero hablar, no, con esto que arrancaste hablando de identidad, que justamente cuando con Brian pensábamos, ¿no?, este espacio de webinars y pensábamos casos de éxito, pensábamos que cuando son casos de éxito para el mismo colegio, ¿no? En el sentido de que uno define sus objetivos y en base a eso va a ser un caso de éxito. Por supuesto, después viene que puede ser un caso de éxito para contar, pero digo, me pareció como que está bueno esto de que siempre medirnos, ¿no?, en relación a los propios objetivos y a la identidad, la misión del colegio. Creo que es algo que parece obvio, pero no siempre lo es cuando se implementan procesos de transformación. Suele ser muy obvio en lo educativo. Cuando uno elige un proyecto educativo, cuando uno tiene muy claro cómo quiere educar, qué modelo de persona quiere promover, ¿no?, qué valores quiere que sus alumnos tengan o desarrollen, ahí parece que la identidad siempre está muy presente. Pero no sé qué ocurre cuando incorporamos la tecnología, que parece que se esfuma, ¿no? Y de repente nos olvidamos de que cuando hay tecnología, la identidad sigue siendo igualmente importante que cuando hablamos de proyectos meramente educativos, ¿no? Entonces, para mí es absolutamente crítico. Además, creo que las escuelas más exitosas tienen el ingrediente común de que la identidad está muy bien formulada. ¿Alguna pregunta o alguna por ahí duda en relación a lo que haya planteado Roberto? Yo creo que esto que estamos hablando también explica un poco cuando los colegios hacen un buen uso de los datos, ¿no? Que tiene mucho que ver cuando está bien claro cuáles son esos objetivos, ¿no? Entonces ahí es donde cobra sentido hacer uso de los datos para la toma de decisiones. Digo, eso también pensaba mientras hablaba. No sé si alguien por ahí tiene alguna consulta también en relación a
a este tema que es tan de hoy, ¿no? Esto de hablar de datos, pero en el fondo a veces no sé si sabemos bien cómo los podemos usar en educación. Ya hace como 5 años que la prestigiosa revista The Economist enunciaba aquello de los datos son el petróleo del siglo XXI, ¿no? Y sacaba una portada muy elocuente en su revista. Esto es algo que en la mayoría de sectores se ha detectado como crítico, ¿no? De hecho, hay un buen ejemplo que es no podríamos hablar de inteligencia artificial hoy si no hubiéramos hablado previamente de Big Data, ¿no? De esos enormes modelos de datos que se han ido construyendo en los últimos años, ¿no? De hecho, realmente toda la capa de algoritmo, analítica y trabajo del dato que se hace en términos de avance tecnológico de hoy es prácticamente el mismo que de hace 30 años. Es decir, los modelos de cálculo no han cambiado. Lo que ha cambiado es la potencia del cálculo. O sea, los elementos tecnológicos que nos permiten explotar ese dato es lo que ha cambiado significativamente. Y ya anunció, ¿no? Una de las claves de agenda internacional es esta, ¿no? El impacto de la IA y de los datos en la escuela. De hecho, la propia UNESCO, ¿no? Está trabajando informes muy significativos. Ha habido hace muy poquito en Montevideo un encuentro argentino-uruguayo en el que ha acudido la Subdirección General de Educación de la UNESCO, precisamente por un informe sobre el impacto de la tecnología en educación y de los datos. Ha sido a finales del mes de julio, y enuncian cosas de este tipo, ¿no? La importancia que los datos pueden tener en la diferenciación de las escuelas. Yo creo que las tecnologías están ahí. Lo que nos falta muchas veces es saber, uno, cómo usarlas, capacitación, que veíamos antes, y dos, establecer unas métricas adecuadas que nos ayuden en nuestro trabajo de los datos, ¿no? Para mí esto es indiscutible. Quizá todo el mundo está un poco revolucionado porque desde el mes de noviembre, ¿no? Con la salida a producción de ChatGPT y el boom de aplicaciones posteriores, quizá la nube de la inteligencia artificial, ¿no? Y de estos programas y webs de inteligencia artificial ha enturbiado un poco, ¿no? Todo el panorama. Pero lo que hay por debajo de absolutamente todo esto, y bueno, ChatGPT o GPT es un buen ejemplo, ¿no? No deja de ser un enorme modelo de datos. De hecho, ChatGPT se basa en lo que denominamos los enormes modelos de lenguaje. Si no hubiera billones de líneas de código debajo de ChatGPT y un cálculo probabilístico ingente de las palabras, sería imposible el modelo de lenguaje que nos propone el chat, ¿no? Entonces, para mí, bien, lo que estamos viendo es una interfaz de usuario que nos permite sacar provecho a la IA y que es fantástico y que además, bueno, esto seguro que también nos da para otro webinar, ¿no? Cómo aplicarlo en el aula. Pero no existiría nada de esto si no hubiera un ingente volumen de datos debajo, ¿no? Y hay una buena pregunta ahí en la agenda internacional también, que es ¿qué datos tengo yo en mi colegio y qué grado de control y acceso tengo a mis datos? Esto es una de las preguntas que os podréis hacer ahora mismo, ¿no? Es decir, ¿cuántos datos tengo y qué tipo de acceso y control tengo sobre ellos? Pensadlo. Y a lo mejor alguno se lleva las manos a la cabeza de, porque os aseguro que datos hay muchos, porque el dato no solo es lo que metemos en la base de datos, el nombre, apellidos y la nota, ¿no? El dato es cada interacción, cada flujo, cada interacción que se da en el sistema puede provocar un dato. Y muchas veces somos opacos esos datos completamente, ¿no? Es decir, pongo un ejemplo. Seguro que os comunicáis constantemente con la comunidad educativa. Pero ¿qué grado de control tenéis sobre todo el dato que la comunicación genera? Y como ejemplo es, si uno está enviando masivamente emails, seguro que eso está generando datos de canales saturados, mails obsoletos, quién abre, quién rechaza, quién te manda spam. ¿Utilizáis eso? Porque utilizarlo de forma adecuada te puede ayudar a saber si el canal que utilizas es un canal en el que generas impacto. Tus comunicaciones tienen que ser por email, todas, algunas, ¿cuáles? Entonces, indudablemente, cuando eres capaz de explotar el dato a un nivel macro, ¿no? Y de saber, oye, pues yo cuando mando un email me abre el 20% de la comunidad educativa. Si lo mando a tal hora, el porcentaje sube a un 30%.
Si lo hago en fin de semana, no me lee nadie. Cuando adjunto una circular, ¿lo descargan o no? Pues todo eso te ayuda a optimizar tu modelo de comunicación y a establecer un modelo de comunicación que genere impacto. Pues porque a lo mejor, no sé, a lo mejor otros estáis comunicándoos por WhatsApp o otros os comunicáis a través de circulares, papel o en el tablón de anuncios. Es decir, lo importante es saber por qué transformo mi modelo de comunicación, pero basado en métrica. Y en métrica, además, de gran volumen de datos, ¿no? Ya no podemos estar trabajando el dato. Yo soy un fanático del Excel, ¿no? Y Excel poco a poco se va muriendo. Es decir, sigue siendo el mejor programa para mí de la historia, pero te das cuenta que llega un momento en el que el volumen de datos que puedes gestionar en un Excel es finito, ¿no? Y el volumen de datos que uno es capaz de extraer de las bases de datos no es que sea infinito, pero tiende a infinito, ¿vale? No para de crecer y no para de alimentarse. Nada, pensad por un momento cuántos datos se están generando constantemente en vuestras escuelas, cuántas evidencias de evaluación, cuántas evidencias de comunicaciones, cuántos registros económicos, cuántos de procesos de calidad. O sea, y no para. Y empezáis a acumular un histórico digital. En la medida que uno implante herramientas, vas acumulando un histórico que te permite evaluar tendencias, saber el impacto, ¿no? De tus medidas respecto a mediciones anteriores, que te permite compararte con medias del sector, con otros colegios. Entonces, todo lo que trabajes en la línea de explotar un dato de forma adecuada y en una herramienta de business intelligence te va a dar ventaja competitiva. Y esto es otra clave, si queréis. Es la octava clave y es los datos son ventaja competitiva. Si utilizáis los datos vais a estar mejor posicionados, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, esto está en la agenda internacional, que era uno de los puntos que enunciabas, Lucía, y está en boga precisamente por esto último que he dicho, que es que cuando haces una buena explotación de los datos, no necesariamente eres mejor, pero si no eres mejor lo sabes, ¿no? Y tienes la consciencia de cuánto te falta para ser el mejor, o a qué distancia estás del mejor, o qué procesos te lastran para no ser mejor. O sea, realmente es información, ¿no? O convertida realmente en poder, ¿no? Que es lo que nos decía esa revista que os mencionaba, ¿no? El petróleo del siglo XXI. Por eso todas las compañías se afanan en la gestión de los datos. Por eso los analistas de datos son la profesión más demandada del momento con muchísima diferencia, ¿no? Y bueno, pues otra pregunta que os podéis hacer es, ¿quién es el analista de datos de mi colegio? ¿Quién analiza los datos día a día? ¿Quién analiza las comunicaciones? ¿Quién analiza los rendimientos de evaluación? ¿Quién analiza la parte financiera? No quién hace la parte contable, sino quién analiza las tendencias financieras, ¿no? Y este tipo de cuestiones. No sé, quién analiza las morosidades, su evolución, todo este tipo de cosas que, como os decía, pues nos ayudan en esas claves de ser mejores, ¿no? Entonces, bueno, para mí ese es uno de los puntos clarísimos de agenda internacional que está en boca de todos, ya sea a través de la punta del iceberg, que es la IA, ¿no? Y que hoy pues está con ese boom, pero no quedaos solo con esa punta, sino con todo lo que hay debajo, ¿no? de la IA, que es el Big Data, que para mí es la clave, ¿no? Antes de pensar en utilizar IA, para mí siempre la clave es utilizar primero Big Data en la escuela y a partir de ahí podemos utilizar modelos predictivos, ¿no? Tendencias. Y una cosa, que esta frase tampoco es mía, es de un buen amigo que trabaja en una red de colegios en España, que siempre me dice: tenemos que utilizar los datos para que las cosas que predice no pasen, ¿no? Y si me pone el ejemplo de tenemos que prevenir, ¿no? Que el fracaso escolar que ya nos dice la IA que vamos a tener realmente no termine ocurriendo, ¿no? Ese es nuestro trabajo como docentes, como profesores, como responsables de instituciones educativas. Ese sería como el punto de agenda internacional 1 ahora en este momento. Y el 2 para mí también está muy mediado por la tecnología, desgraciadamente, quizá por la cara más oscura de la tecnología y por un proceso que hemos vivido, que ha sido la pandemia. No quiero hablar de pandemia ya, está superada, pero su legado sí que está presente, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, que, bueno, pues esto nos lo dicen los farmacéuticos y médicos, ¿no? El consumo de antidepresivos, la medicación se ha multiplicado por 7 a nivel global, ¿no? En este tipo de cuestiones. Y esto está ligado a dos factores, ¿no? Por un lado, pues el proceso traumático que hemos vivido en muchos casos, ¿no? De pandemia, pero también al uso de la tecnología. Entonces, la tecnología, que hasta ahora quizás en el webinar la hemos alabado bastante o hemos visto que tiene mucho potencial, tiene también una cara delicada, ¿no?
Y esto, quienes trabajáis sobre todo con adolescentes, sabéis bien que puede generar muchos problemas también. Y una mala gestión de la tecnología en la escuela, pues, bueno, bastante mala gestión hay en la casa como para que se dé mala gestión en la escuela. Yo siempre digo que la ventaja que tiene es que podemos medir muy bien si estamos haciendo un uso adecuado en el proceso de enseñanza-aprendizaje o no de la tecnología. Y para mí es clave que evaluemos muy bien si nuestros alumnos son alumnos digitalmente sanos, digitalmente competentes, lo cual no significa que sepan encender un celular o un laptop, significa que son conscientes de su funcional, son conscientes de su potencial, son conscientes de sus riesgos y son capaces de mitigarlos, ¿no? Y esto generalmente no lo tenemos en nuestro alumnado. O sea, son nativos digitales, es un término acuñado, ¿no?, por un gran pedagogo, pero que no necesariamente implica todo lo que he dicho después. Ser nativo digital significa eso, que has nacido con tecnología, pero de ahí a que sepas utilizarla convenientemente puede distar mucho. Y para mí, en línea con lo de los datos, os decía, es muy importante también que midamos esto, ¿no? Y que seamos muy conscientes del impacto emocional que tenemos en nuestras aulas. Hace no mucho escuchaba a una buena compañera de un colegio argentino que llevaba caso de éxito, ¿no? El cómo habían trabajado emocionalmente a través de la digitalización del proceso de evaluación emocional y cómo decía que el problema, ¿no?, digamos, que puede tener un alumno es ajeno al colegio mientras eres inconsciente de que existe. En el momento que tú eres consciente de que un alumno tiene un problema emocional, de tratamiento de la información, de digitalización, si eres consciente pasa a ser un problema tuyo, porque eres educador y tienes, digamos, la responsabilidad de hacerte cargo de ello. Y esto era algo que me impactaba mucho, ¿no?, y que me hacía pensar, ¿no?, la importancia que tiene la educación, no solo en la educación formal o formativa, no solo en esa calificación o el aprendizaje de ese contenido, sino que estamos en un medio digital en el que la educación tiene que tener un componente clave y un componente de acompañamiento, de seguimiento, de evaluación de impacto de la tecnología en nuestros alumnos y que es clave que también seamos conscientes y que lo midamos también, ¿no? Y que lo trabajemos. Y eso también nos da para otro webinar, si queréis, solo para hablar de impacto emocional de la tecnología en las aulas, pero creo que son los dos puntos, ¿no?, que hoy están en boca. La UNESCO, que la mencionaba antes, está muy preocupada por este segundo elemento, por los dilemas que la tecnología plantea, que no son pocos, por los dilemas de la inteligencia artificial y por su impacto educativo, ¿no? Yo creo que hemos pasado esa fase en la que todo el mundo entendía, o sea, no entendía todavía que la tecnología era potencial. Hoy todo el mundo entiende que la tecnología es potencial, hay quien la adopta más, hay quien la adopta menos, hay quien tiene más recursos, hay quien tiene menos. Lo que no sé si está tan claro es de las posibilidades y riesgos que conlleva la tecnología asociada a su implantación en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, es como que existen dos caras muy marcadas y muchas veces tenemos tecnoescépticos y otras veces tenemos tecnooptimistas. Y ni lo uno ni lo otro. Yo creo que obviar la tecnología es obviar el mundo de hoy, entonces no podemos obviar la tecnología, pero aferrarnos a que la tecnología es la solución a todo tampoco me parece la mejor de las opciones, ¿no? Entonces creo que en educación tenemos que ser críticos, tenemos que ser responsables y de alguna manera hacernos cargo de que estamos en un mundo tecnológico, indudablemente, pero que tenemos que implementarlo con garantías y con mucha responsabilidad. Creo que este es el punto más interesante, ¿no? Que tenemos papel como educadores por hacer y por sacar adelante con todos nuestros alumnos. Entonces, bueno, yo me quedaría con ese punto de equilibrio entre el tecnooptimista y el tecnoescéptico. Y en el equilibrio seguro que encontramos la manera de sacar productividad a la tecnología, de mejorar nuestras escuelas, pero con mucho cuidado, ¿no? También es una palabra que define muy bien lo que debemos hacer. Buenísimo. Gracias, Roberto. ¿Hay alguna pregunta, alguna cuestión que les haya quedado ahí como
para preguntar o repreguntar a Roberto. O si quieren dejarlo por el chat también pueden hacerlo. Me pareció muy, muy claro e interesante todo lo que ha dicho. Y bueno, es cuestión también de ir avanzando, pero a la vez que no avance la tecnología en nosotros. Creo que un poquito lo que ha querido dar como mensaje, ¿no? Gracias, Mónica. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud por ahí en relación a qué pasa en España en relación a estos temas que ha comentado Roberto, de cómo se trabaja en comunidad, en alianzas, alguna cuestión de estas? Una inquietud desde mi ignorancia de estos temas. Todos estos datos que se gestionan en la escuela, al estar en estas plataformas, en estas nubes, ¿quiénes tienen acceso a eso? O sea, cualquier persona accede a eso de los que manejan esta inteligencia artificial, por decir. Ay. Eso depende de tu alianza, Cecilia. Es un buen tema. No hemos hablado de la protección de datos y de la securización de los datos, ¿no? No ha sido un tema que haya abordado. Pero en las alianzas, y es muy buen punto para complementarme, así que te lo agradezco, Cecilia, una de las claves es saber a quién te pegas, ¿no? Saber a quién dejas, digamos, a quién pones como aliado y como garante de los datos. La verdad que no es un tema menor, lo digo un poco jocoso, pero es un tema serio. Los datos que se trabajan en una escuela deberían tener un nivel de securización no inferior a los de la banca, a los de sanidad. Pensad que no estamos trabajando solo datos personales o de calificaciones. Es que podemos estar trabajando datos, por supuesto, bancarios de las familias, pero podemos estar trabajando datos de sexualidad, podemos estar tratando datos médicos, ¿no? De asistencia, enfermería, enfermedades, trastornos. Es decir, la importancia de lo que tenemos entre manos es grande, ¿no? Y el nivel de securización que tenemos que aportar a estos datos es el máximo. Hoy la ley, digamos, ¿no? O la norma a nivel internacional más estricta es la GDPR o RGPD en castellano, que es la norma europea en la que se están basando casi todos los países para reproducir, ¿no? Brasil hace muy poquito hace un año y algo ha sacado una ley nueva muy basada en esta, y al final lo que te dice es que debes de aplicar un nivel de securización acorde a la tipología de datos que manejas. Acorde a lo que acabo de decir, no deberías poner los datos en nadie que no te garantice un nivel de securización máximo, ¿no? Hoy, ¿quién aporta esto? Pues generalmente podemos pensar que las grandes tecnológicas deberían ser quienes lo aportasen, pero es que a veces ni eso. Y ahí tenemos un montón de escándalos del propio Google, ¿no? De cesión de datos en algunos casos y demás. Nosotros hoy, por ejemplo, en SM Educamos trabajamos con dos grandes, esto ya es a título particular, ¿no? Y no por defenderlos, realidad, trabajamos con dos grandes nubes. Una es la de Azure, de Microsoft, lo cual que trabajes con ella no significa que te aplique lo que tú quieres, sino que muchas veces te aplica lo que cada normativa estatal o de país necesita. Y bueno, pues nosotros, por ejemplo, apostamos casi siempre por utilizar data center o que estén en Europa o, como poco, que estén en Estados Unidos, ¿no? Que son ahora mismo un poco los países que más exigen a los data centers. Europa, sin duda, ¿no? Entonces, si tienes unos datos y sabes que están alojados en Europa, sabes que hay una aplicación de normas muy superior a si están en Asia o en Latinoamérica o donde queráis, ¿no? Pero básicamente porque están obligados a ello. Y la otra con la que trabajamos es con Amazon Web Services, donde alojamos contenido, porque el nivel de securización que necesitamos es menor. También el precio es menor, ¿no? Entonces, cuando te vas a estándares de securización muy altos, tus costes se elevan y eso tiene riesgo. Pero yo creo que, uno, tienes que saber qué datos tienes que saber la importancia o el nivel de riesgo que tienen esos datos y a partir de ahí aplicar las medidas. Yo creo que a nivel individual, a nivel colegio o red de colegios, ya no estamos en situación de hacer apuestas individuales, me explico.
ya no estamos en situación de pensar que nosotros podemos securizar esos datos. Nosotros, que somos una corporación que trabaja con más de 1.600 escuelas, sufrimos ataques de denegación de servicios, ¿no? Que son masivos además, que vienen de todas partes, ¿no? Ahora están famosos los de Rusia, pero en realidad sufrimos ataques de muchos sitios y yo creo que plantearte como institución educativa que en un colegio puedes plantear el instalar un servidor y alojar los datos y hacer la inversión necesaria para cumplir, pues te diré que casi es imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues mi recomendación es acudir a las nubes más solventes, que ahora mismo diría que son estas dos, ¿no? Y, bueno, en tercer lugar, pues ya pensaría en Google quizá, ¿no? Sabiendo que han tenido sus más y sus menos con los datos en los últimos años. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Cecilia, por la pregunta, porque son temas que, bueno, siempre nosotros hablamos con los colegios, que a veces al momento de implementar una herramienta quizás te parece que no vas a necesitar o no lo ves como algo por ahí necesario hasta que te pasa algo y te das cuenta que necesitabas tener esta seguridad de tus datos y los datos de toda la comunidad. Acá hay una pregunta en el chat de Ignacio que dicen, ¿cómo hacen en España para manejar los datos de colegios en red? Trabajo en una red arzobispal de 30 colegios y me preocupa la propiedad de los datos. Vale, pues Ignacio, en las redes trabajamos lo que se conceptualiza como multitenant. Me explico porque es un palabroto así que quizá a muchos no suene. Digamos que cada colegio tiene que tener una cierta entidad de independencia sobre sus datos. Esto es por una cuestión operativa. Es decir, cuando un colegio, una secretaria de un colegio tiene que acceder a un histórico, lo que tiene que ver son los datos de su colegio. Y eso nos permite pensar que la lógica es que cada colegio tenga un tenant, un espacio donde están sus datos albergados. Cuando se trata de una red, lo que ocurre es que tenemos dos niveles muy diferenciados de consumo de información. Uno, el colegio, que acabamos de conversar, pero después se constituye una organización, una red que necesita no solo acceder a cada uno de los colegios, sino poder comparar también las métricas entre ellos. Y ahí lo que establecemos son los multitenant, que nos permiten que haya dos capas de business intelligence. Una capa donde opera por perfiles el colegio y solo ve su tenant, y una capa superior donde hemos agregado todos los datos, bueno, en realidad no son todos, sino los datos susceptibles de ser utilizados por la red y donde la red hace consumo de ello. Esto técnicamente y con unos dibujitos sería mucho más fácil de explicar, ¿no? Con los típicos data center y las conexiones y lo que hacemos básicamente es, entre el tenant y el multitenant, introducimos una herramienta de business intelligence, la que sea. Puede ser un Locker Studio para la analítica de Google, puede ser un Power BI, que es la de Microsoft. Introducimos una herramienta que nos permite una visualización de los datos comprensible. ¿Por qué? Porque si ya hemos dicho que cuando un colegio tiene un volumen de datos ingente, ¿no? y casi incontrolable por el volumen de datos que se generan, pues imagina cuando juntas 30 bases de datos, ¿no? y necesitas trabajarla. Es indispensable que utilices herramientas de visualización de datos avanzada. Para mí Power BI, digamos que hoy es la estrella, ¿no? de esto y a partir de ahí es cuando tienes la posibilidad de no solo comparar las escuelas, sino ver evolutivos del conjunto, de medias, etcétera, etcétera. Eso seguro que los compañeros de Logos os pueden compartir ejemplos del trabajo en red a través de Power BI y para mí es la solución a día de hoy. Creo que es la herramienta más potente que podemos utilizar. Creo que los cubos de datos simplifican mucho, ¿no? Porque en las bases de datos también hay mucho ruido informativo. Hay una serie de datos que aportan muy poco, que están ahí porque se generan, pero hay que saber limpiar. Entonces, construir cubos, el cubo de datos, perdonad, es una simplificación de la base de datos donde dejamos las variables significativas que tienen correlación con otras, ¿no? Y lo que hacemos es, pues, oye, dejo absentismo y rendimiento porque sé que si hay absentismo, ¿no? Si hay alumnos que no vienen al colegio, el rendimiento baja. Son variables correlacionadas. Entonces, las variables correlacionadas se quedan en el cubo y son las que permiten analítica avanzada de la escuela. Y las que no lo son tanto, se desechan, digamos, ¿no? Pero, bueno, eso se podría ver en detalle porque, sinceramente, trabajando en red, me parece algo indispensable. O sea, me parece que es incontrolable. O sea, 30 colegios ya es un volumen bastante significativo, ¿no? En una diócesis. Gestionar, acompañar y hacer crecer a 30 escuelas, si no tienes una herramienta de Power BI, me parece que vas muy ciego, ¿no? Vas con mucha intuición,
con mucho conocimiento y con mucha escucha de cada una de las escuelas, pero con muy pocas evidencias. Y creo que las evidencias son las que ayudan a Ignacio a tomar verdaderas decisiones, ¿no? Respaldado. Me parece que esto es crítico. Bien, sí, ahí va a haber ahí agradece. Lo leí. Claro. Bueno, pues entenderemos al obispo, no hay problema. Vamos a tener un webinar específico de BI con un caso de éxito de un colegio que bueno, va a contar un poco la experiencia, así que bueno, va a estar bueno para ver eso. Bueno, muchas gracias a todos y gracias, Roberto. Muchas gracias, siempre un placer. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Adiós. Muchas gracias. Adiós.